feliz de poder participar en este séptimo encuentro Osvaldo Payá Sardiñas, rendirle siempre un homenaje, creo que es fundamental, y agradecer también al rector de la Universidad Miguel de Cervantes, Gutenberg Martínez, por la invitación. Y por supuesto, para mí es muy importante y me honra mucho poder presentar a una tremenda lideresa. Me hace un gran honor que me hayan pedido presentarla. La verdad es que mirando su currículum era bien largo, así que tuve que resumir algunas cosas y también buscar probablemente los elementos más decidores de su liderazgo y que obviamente tienen que ver con las temáticas que hoy día o que se van a abordar durante este seminario. El tema que va a abordar nuestra expositora son los desafíos democráticos globales ante los populismos. Un tremendo tema que además, como tanto en Chile como América Latina, es un tema muy vigente y que por supuesto creo que nos va a nutrir de muchos elementos para poder llevar al debate y por supuesto poder compartir en este panel. Pero quiero contarles quién es. Margarita Zavala Gómez es una mujer mexicana que comenzó su carrera política a los 16 años y que obviamente fue clave en la transición de México a la democracia. Se formó en una familia con valores católicos y sobresalió, dice por ahí, en varios lugares como estudiante de la Escuela Libre de Derecho. Y además, bueno, está casada con Felipe Calderón y tiene 3 hijos. También es muy importante conocerla a ella como persona, así que también les cuento ese. Pero en su currículum, la verdad es que al servicio de México se cuenta que fue 2 veces legisladora en los ámbitos local y federal. También fue maestra en Derecho y ha formado muchas generaciones que obviamente mostrándoles la importancia de la ley para generar el bien común. En su labor partidista abrió el camino para que más mexicanas pudieran participar en la política y fue una pieza clave en la creación del Instituto Nacional de las Mujeres. Así que además no solo lideresa, sino que también impulsora de otros liderazgos femeninos de manera muy concreta. Y también trabajó, mientras fue primera dama, en la prevención de adicciones en jóvenes y dio la batalla para mejorar la vida de los menores migrantes no acompañados en las tareas que le correspondió desarrollar en temas de desarrollo social. Eh, para seguir a su principio, renunció a 33 años de militancia en su partido y decidió hacer política de la mano de los ciudadanos y lideró por 2 años las encuestas que la situaban como candidata más competitiva en las elecciones del 2018 y gracias al apoyo de más de 1 millón de mexicanos fue la primera candidata independiente por la presidencia de la República. Luego de ello, el año, si no me equivoco, 2018 renunció a la candidatura, pero de todas maneras logró inscribirse como candidata independiente con un gran respaldo popular, lo que habla también de su liderazgo y de su gran apego, digamos, a la comunidad mexicana. Así que creo que solo en resumen de esta tremenda lideresa y un gran agrado para mí poder presentarla y por supuesto también después poder comentar su exposición sobre los desafíos democráticos globales ante los populismos. Bienvenida Margarita y por supuesto a todos los asistentes a este seminario. Muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias, Carolina. Es un honor que me hayan invitado aquí a este congreso, además de una persona que todos admiramos, y sobre uno de los temas que rondan en todo el mundo, que rondan particularmente en nuestro barrio de América Latina, y que, por supuesto, tenemos todos una preocupación especial. Déjenme empezar con una cita de la encíclica Fratelli Tutti, que es del capítulo 5, que se llama La mejor política, es un gran capítulo además, y que seguramente, no sé, mañana en el encuentro mismo también estaremos hablando de esta encíclica y además con mejores representantes. El numeral 156 dice: en los últimos años, la expresión populismo o populista ha invadido los medios de comunicación y el lenguaje en general. Más adelante, en el numeral 159, refiere el Papa en su Fratelli Tutti: el insano populismo
Es cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo, con cualquier signo ideológico, al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder. Inicio con ello para recordar que sí es uno de los temas que más nos preocupan en el mundo y que tiene una relación frontal con uno de los conceptos que nos definen también a nosotros, que es el de la democracia. Y con ello yo sostengo lo que don Adolfo Crisli de Barrola decía, que la democracia es una filosofía y una forma de convivencia, la más elevada y más conforme a la naturaleza humana. Y lo dice así porque parte de la igualdad en esencia y en dignidad entre los seres humanos, misma igualdad que nos hace a todos partícipes de manera responsable, como él dice, de la perenne pugna tenaz en favor de la comunidad para mejor servirla. Y es en efecto esta capacidad general de servicio que es sustancial a la democracia, que lo es a la política, y que por lo mismo esta democracia tiene su fundamento en los derechos fundamentales, en los derechos humanos, y para desarrollarse pues en el pluralismo. Si es que no dejemos de recordar, hasta por la inspiración que tenemos, que la precondición de la democracia tiene que ver con un principio de igualdad de las personas, de la dignidad de las personas y de los derechos fundamentales. Inicio así porque es importante que veamos que la democracia no es ni tiene que considerarse como un método para tomar decisiones, digamos, como diría Luigi Ferrajoli, un proceso en la toma de decisiones, es decir, la democracia formal o procedimental. Para nosotros, inspirados en el humanismo cristiano, la democracia tiene que ver con lo que decía Adolfo Ibarrola. Es una filosofía de vida, se fundamenta en el diálogo, en la pluralidad, en la libertad política, económica, religiosa, en el respeto a los derechos humanos, en la búsqueda y defensa de la verdad y, por supuesto, en la rendición de cuentas y en el Estado democrático y constitucional de derecho. Cuando estamos hablando de una democracia nada más formal, es decir, de una noción puramente formal o procedimental, entonces corremos el peligro y corremos el riesgo de lo que me parece que está pasando a través de una figura que él dice, que la llama omnipotencia de la mayoría y que puede llevar al suicidio de la democracia. Esta además omnipotencia que lleva al suicidio de la democracia lo lleva así porque ignora el nexo entre dignidad de la persona humana, derechos humanos y democracia. Por eso cuando hablamos de Estado democrático y constitucional de derecho, hablamos de esos vínculos de persona, dignidad de la persona, derecho humano, democracia, por supuesto, y desde luego orden legal y constitucional. Ahora, como les decía al principio, ahora sí como decían en El Capital, ¿no? Un nuevo fantasma recorre el mundo, que es el populismo. Y eso hay que tomar en cuenta que no solo nos está pasando a nosotros como país, quizá no, cuando hablo con mexicanas les digo, no es un asunto de México, no es un asunto de un solo país, sino de todo el mundo. Ni siquiera solo de América Latina, tenemos en México un vecino del norte que hablamos precisamente de populismo, y es que lo que hay que tener en cuenta es que el populismo, como no tiene contenido, no es un asunto ideológico, es una técnica para acceder y mantenerse en el poder. De ahí que haya tres elementos que me voy a permitir platicar con ustedes. Por un lado, confunde la democracia. Segundo, hay un maquiavelismo absoluto. Y tercero, un vacío va vaciando todos los conceptos. Cuando confunde la democracia, lo hace con engaños. La promesa para inducir una voluntad del electorado a sabiendas que no se va a cumplir. Esos son esos atajos intelectuales que luego los desarrollo un poquito más. El maquiavelismo, es decir, el príncipe ese
todos alguna vez estudiamos en teoría política y que rompe el vínculo fundamental de la ética con la política. Por supuesto, el populismo deja a un lado la democracia, pero deja a un lado también la ética y eso es propio el populismo porque se trata de una técnica y por supuesto que la ética es totalmente expulsable en el caso del populismo. Y finalmente, el otro elemento es la manera en que va vaciando determinados conceptos de la política, de lo que es realmente la política, de lo que es la democracia. Y este omnipotente mayoritario al que me referí con Ferrajoli, se encarna en una sola persona, normalmente, en un liderazgo carismático, en donde solo importa la publicidad y la masificación. Ahora, me parece que todos compartimos de algún modo determinadas afirmaciones que es importante y entre los desafíos que tenemos es que los vayamos desarrollando y que los vayamos clarificando. Yo señalo como afirmaciones, escogí las 5 que me parecen las 5 principales. Primero es, no le importan las ideas, al populismo no le importan las ideas, anula los valores democráticos, ataca la libertad de expresión, no hay división de poderes y no le interesa el futuro. Primero, no le importan las ideas. Como es una técnica, no le da igual qué ideología es. Y bueno, yo, por ejemplo, podría decirles, estuve en la toma de posesión de Daniel Ortega y estaba ahí el cardenal de entonces, agarró la agenda de la iglesia y hoy la tiene perseguida. Es decir, no importa el sesgo ideológico, ese no es de su interés del populismo, no le importan las ideas y en cambio sí, esta falta de ideas es sustituida por un discurso del odio, porque va a romper esos valores democráticos, un discurso de odio que toma, y también la Fratelli Tutti hace de algún modo referencia a ella, toma ese veneno ya instalado en la sociedad y lo exacerba y lo coloca contra el enemigo para en realidad aglutinar más el poder. Este desprecio por las ideas obliga pues a negar el derecho de los otros, o sea, de todos aquellos que no son parte de esa verdad. Y entonces no le importa más. Les diré una cosa, a veces creemos que no le importa más que los sentimientos, como no le importan las ideas, de repente creemos que, digamos, que lo que sigue al excluir las ideas sería que nada más le importaban los sentimientos. No, ni siquiera los sentimientos le importan, sino las reacciones inmediatas e irreflexibles, ciertas, si acaso algunas emociones, porque lo que no le interesa es la reflexión, aún incluso la reflexión sentimental. Entonces, más bien habla de reacciones inmediatas de las que se aprovecha para aglutinar el poder. Y por supuesto, frente al desprecio a las ideas, está, y ya más adelante les diré algunas estrategias que utilizan, la polarización. Y esa polarización significa linchamiento desde el poder, que es permitido y promovido a través de condenas públicas, de consultas públicas, de consultas populares, con argumentos además muy mediocres. Es una técnica muy eficaz que por supuesto no le va a importar ni la justicia, ni el derecho, ni las víctimas, por eso les digo que les importa poco los sentimientos, ni las mujeres en términos además de discriminación, no le importa la discriminación, ni las vacunas, ni nada. La otra es que el segundo punto anula los valores democráticos, entonces no le importa ni la pluralidad y al contrario debilita las instituciones. En gran parte es cierto que puede llegar por la debilidad de las instituciones, pero va eliminando incluso ese tipo de conceptos, el de la democracia, el de las instituciones, anula su propia autonomía. Y el tercer punto es ataca la libertad de expresión. Obviamente la libertad de expresión que no le conviene, es decir, el respeto a los otros. Será que soy abogada, pero
también es cierto que los abogados y las abogadas son los primeros en recibir un desprecio o un ataque o un linchamiento. Como diría Juan Antonio Cremades, cuando un régimen quiere violar los derechos y libertades, comienza tratando de amordazar a sus abogados. Eso es lo que hace un sistema populista cuando se va instalando en un país. El cuarto punto, como les decía, cuarta afirmación es: no hay división de poderes, porque frente al poder, nadie. Y entonces el populismo va contra la división de poderes. Por un lado, promueve un letargo legislativo, en nuestro caso del Congreso de la Unión, un letargo legislativo de tal modo que acaba metiéndoles en unas trampas de atajos intelectuales, que va acaparando incluso mayorías y hasta unanimidades. Y por otra parte, al Poder Judicial lo utiliza hasta que demuestra que está doblegado. Jugará siempre con el Poder Judicial, incluso para quitarle su papel de impartidor de justicia. Antes lo prefiere de conciliador con el régimen que de impartidor de justicia. Entonces, por supuesto, en ese momento va deshaciéndose la división de poderes y al mismo tiempo, con mayor facilidad, pues le va quitando autonomía a otras instituciones. Por ejemplo, la autoridad electoral, que acaba doblegándola. Para ello utilizan todo tipo de palabras y conceptos engañosos como nuevo paradigma constitucional, adaptación de la Corte, puertas de participación, etcétera. Pero bueno, eso lo que está generando es la afirmación de que la división de poderes no solo no le interesa, sino quiere diluirla absolutamente para mantenerse en el poder. Y finalmente, algo que a mí me parece fundamental y que claro es parte de los desafíos que tenemos, es que no hay interés por el futuro. Y eso lo tenemos que avisar, lo tenemos que advertir a los jóvenes. Por eso no le interesa endeudarse. Como ustedes ven, los populistas no les interesan las energías renovables, porque como no le interesa el futuro a mediano y largo plazo, estos derechos de solidaridad, de derecho con las siguientes generaciones, no le interesan, porque no obstaculizan, porque en realidad le estorban para aglutinar el poder en el presente o en el corto plazo, la siguiente elección, el siguiente periodo. Pero pensar a mediano y largo plazo no le interesa. Y parte pues de las angustias, yo sigo dando clase en preparatoria y de verdad me angustia pues ver a mis alumnos, a mis alumnas y saber que les están robando su futuro si esto sigue un camino de populismo. Ahora, si no le importa el futuro, entonces no le importa el gasto excesivo, puede regalar desde luego programas que son absolutamente clientelares, porque no le interesa invertir, porque no le interesa invertir en generaciones futuras. De ahí que los 3 países que se consideran que son los que han manejado de peor manera la pandemia, pues es precisamente, se trata de gobiernos populistas, porque no le interesa invertir en el futuro. Ahora, por lo mismo, además de estar en contra de la política, está contra el bien común. Y por eso estos dos principios de solidaridad y de subsidiariedad, si no importa el futuro, pues tampoco importan esos principios. Y es importante señalarlo a nuestras nuevas generaciones que en este sentido del atajo intelectual o del hartazgo o de las causas que dieron lugar al populismo, pues en una de esas, pues los jóvenes a veces miran para allá. Que me parece que hay que hacer caer en la cuenta que en este quinto punto de las afirmaciones de que no le interesa el futuro, ni mediano ni largo plazo. Yo no vengo a regañar a nadie, me parece que en la reflexión que todos tenemos que hacer en relación a populismo, tenemos que, no se trata de regañar a nadie, pero sí de hacer un esfuerzo en la reflexión que nos permita responsabilizarnos de lo que hicimos
Hablo también respecto de mi propia vida, ¿no? Todas las veces que no fuimos claros o que no defendimos o que dejamos pasar las cosas. Pero de cualquier manera es importante identificar las causas. ¿Por qué hay populismo? ¿Por qué hay este vacío de ideas? ¿Por qué es tan fácil encontrar atajos intelectuales? ¿Por qué es tan fácil engañar a una generación de jóvenes también, o de jóvenes y adultos, porque no es un asunto solo de una generación, sino de todas las generaciones? Bueno, porque sus causas están vinculadas a, a tres temas que a nosotros nos preocupan mucho como humanistas. El primero es la degradación de la política. Sí, llegó el populismo o la degradación de la política es una condición muy clara para que el populismo se instale. ¿Y cómo se degrada la política? Se degrada cuando no hablamos de, de servicio. Se degrada cuando convertimos todo en maquinarias electorales. Se degrada cuando se llega al poder y no se mira al otro. Se degrada cuando damos valor, mucho más valor a cuántos votos puede sacar tal persona, a que si es honesto o no es honesto. Esa degradación de la política es sin duda una de las causas. Por supuesto que otra causa es la degradación y perversión de la democracia. Un poco con lo que empecé al hablar de ella, dejamos de pensar en la democracia como una filosofía de vida, como un sentido del servicio, como en la manera de proteger determinados valores como la pluralidad, el vínculo necesario que debe haber entre persona humana, de derechos fundamentales, democracia. Esta degradación y perversión de la democracia también tiene que ver con que no quedamos satisfechos los pueblos, en gran parte porque hubo una decepción de la democracia, un poco aburrida quizás, si nada más la vemos como método para contar cosas. Y este populismo entonces llegó de manera autocrática. Cuando le vamos quitando contenido a la democracia, lo vamos haciendo cuando dejamos de hablar de posibles segundas vueltas, o cuando hay búsqueda nada más del poder, y en el caso de algunos países, alianzas por alianzas, cuando llevamos años, generaciones, votando por el menos malo, cuando nadie se metió, cuando nadie denunció, cuando en nuestra cara se fue instalando el populismo, porque en nuestra cara se fue degradando la política. Y tercero, yo le pondría también la ignorancia en el sentido de la incultura. Si dejamos en la cultura en un poquito de mayor profundidad, que me parece que dejamos de preguntarnos cosas, de discutir cosas, de reflexionar sobre la vida, sobre la justicia, de hacernos esas preguntas universales que nos las tenemos que volver a hacer y ayudar a que otros las hagan. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer? ¿Qué quiero llegar a ser? ¿Cómo debo llegar a ser? Esas preguntas universales que tenemos que aprender a hacérnoslas primero, porque hace mucho no las hacemos, y desde luego a responderlas. No sé en su caso, pero yo de pronto veo debates actuales en el Congreso de México y digo sin ánimo de demeritar a nadie, pero sí veo un vacío de la reflexión y de las ideas y del conocimiento. Y esa es una de las causas también, porque se va alimentando de la ausencia de conocimientos y de capacitación de defensa de las ideas. Y por supuesto, va generando una serie de atajos intelectuales que nadie se da cuenta que son esos, que son atajos intelectuales. ¿Cómo se instala el populismo? Se instala con los mismos mecanismos que el Estado de Derecho brinda, con elecciones, con división de poderes, con partidos políticos.
Y por eso dice Jaime Larenal que el populismo es el triunfo de las formas sobre los contenidos, de la materia sobre la responsabilidad. Y se instala, digamos, como dicen algunos por ahí, las democracias mueren democráticamente. Y es por las causas que les mencioné y a través de los mecanismos que la propia democracia instaló. Que no sorprende si hay degradación de la política, degradación de la democracia, falta de conocimiento de las ideas, falta de reflexión, lo que hace una incultura, o como decía Rob Riemann, la incultura de las universidades, por decir temas de pensamiento, pues bueno, claro que se va instalando. Para eso utiliza el populismo muchas técnicas. Yo no sé si me permiten, si puedo compartir pantalla, bueno, no. Pero, bueno, me hubiera gustado compartir la pantalla. Sí, ahora puede. Gracias, Luis. Ok, creo que es esta. Listo. Es que si no lo digo así, si no se los pongo en la pantalla, me voy a ir me voy a tardar más y no quiero pasarme de tiempo. Pero estas son 23 acciones que que desarrolló o que escribió un embajador de México, Jaime Larenal, que fue embajador en Ecuador, que fue embajador en el Vaticano, que estuvo en el Instituto México en España. Es un gran historiador del derecho, y que dice, bueno, pues estas son 23 acciones, no quiere decir que vayan uno por uno, ni quiere decir que todas se den, pero son como 23 estrategias, que por mí tómenle una fotito como quieran, pero es de entrada pues enaltecer un líder carismático, debilita los partidos, los empieza a llamar movimientos. Sus discursos, como no son de ideología, siempre son redentoristas, no en profundidad, pero siempre redentoristas. Divide a la población, siempre hay un enemigo, como dicen, no le hagan caso a mis comentarios de alrededor que pongo, pero como dicen, siempre escoge un enemigo y lo pone para que lo ataquen, hay linchamiento, se aleja de las fórmulas consagradas de la asunción de poder, promueve no la reforma, sino la sustitución de la ley fundamental. Y de ahí, o sea, se refiere siempre a la Constitución, sustituir la Constitución. Y para eso utiliza palabras engañosas como que son propias de estas batallas gramaticales que se dan previamente a la sustitución de la Constitución. Que bueno, pues hay que tener cuidado por ahí. Aquí hay un país que está buscando una nueva Constitución. No tengo nada en contra de la adaptación del derecho y de los cambios, pero sí cuidado con las palabras engañosas, con los nuevos paradigmas y con lo que puede significar un instrumento para la instalación del populismo. Procura la reelección del Ejecutivo, va supeditando los poderes legislativo y judicial, somete a un organismo electoral, ahora sí que todos tenemos el Tibisay Lucena, la Tibisay Lucena de cada país, capta mediante prebendas económicas o políticas a las Fuerzas Armadas, toma los espacios públicos, debilita el servicio exterior, me salto algunos, expone totalmente al líder a los medios de comunicación, si es necesario hasta aparece por ahí un atentado, usa y abusa de símbolos religiosos y sus eslogan son muy atractivos. Estos son 23 estrategias que seguramente ahorita a lo mejor ya las creció y que son utilizadas para instalar el populismo. ¿Cuáles son los desafíos? Y bueno, tiene que ver por un lado con las propias afirmaciones. Si no le importan las ideas, pues habrá que construir también digamos, no solo centros de formación, sino además fortalecer los que hay, que se pueda distinguir un discurso de odio de lo que no lo es. No es lo mismo un discurso de odio que un discurso fuerte que denuncia. Hay una enorme diferencia. Cómo contestar a la polarización. Si anula los valores democráticos, tenemos que hacer un esfuerzo por
fortalecerlos. La libertad de expresión, cada vez que hay un atentado contra la libertad, atentado, ya no digamos un avallazamiento de la libertad de expresión, sino cada vez que se vaya a avasallar esta libertad, pues hay que denunciarla, aunque no sea contra uno personalmente. La división de poderes hay que defenderla, hay que buscar que haya una defensa de las instituciones y por supuesto que se hable de los temas del futuro. Yo le pongo aquí desafíos, si hemos vaciado el contenido de conceptos, ahí, por ejemplo, en la propia Fratelli Tutti señala en su 160, dice, los grupos populistas cerrados desfiguran la palabra pueblo. Sí, van desfigurando estos conceptos, pueblo, conceptos como la democracia, y cuando van eliminando incluso la democracia, la convierten nada más gobierno del pueblo, y van eliminándola hasta la palabra, pues claro que se van haciendo prescindibles los elementos propios de la democracia. Y los partidos políticos se convierten en máquinas electorales. La oposición, por ejemplo. La oposición deja de ser parte de la democracia y se queda únicamente como los perdedores. Y la oposición no son los perdedores. Desde luego pierden una elección en una jornada electoral de un día, pero no deben ser mirados como perdedores. Deben ser mirados también como un contrapeso, como una propuesta también representativa de lo que es el pueblo y que en el populismo, cuando se vacía de contenido la palabra democracia, cuando se elimina, por supuesto, la oposición, pasa a ser un asunto nada más de números, los que perdieron. La autoridad empieza a se va extendiendo, es una autoridad además autocrática respecto a una serie de mecanismos que se van fortaleciendo para que nada más decida una persona. Los poderes empiezan a ser independientes y es obvio pues que estos desafíos significan reavivar, fortalecer esos conceptos y lo mismo, fortalecer la oposición democrática a través de la formación de líderes, no solo de los nuevos, sino de los que hay que deben caer en la cuenta de la importancia del fortalecimiento de una oposición democrática y una posición que debe ser estudiada para no quedarnos en la superficialidad de un número electoral. Tenemos que advertir a las nuevas generaciones de ese desprecio al futuro que pone en peligro su futuro, hasta su vida, hasta del planeta, porque normalmente y al populista no le interesan las energías renovables, no le interesa invertir en el futuro, y tenemos que vincular una y otra vez la dignidad de la persona humana con la libertad, con la democracia, con los derechos humanos. También tenemos que combatir la polarización, eso es importante. La división es una estrategia del populismo y es importante sustituirla con diálogo, es importante sustituirla con los temas que realmente importan y empezar a hablar de una agenda importante del futuro, de las energías renovables, de las mujeres, de cómo combatir la pobreza. Y hay otra parte, otro desafío, que es combatir la desmemoria, es decir, la amnesia de la sociedad. Tenemos que caer en la cuenta de las cosas que habíamos logrado como país, porque si no interesa el futuro, pues entonces tampoco interesa el pasado, o si interesa es nada más para manipular la historia. Y es uno de los grandes desafíos, es hablar de la historia, también como parte de la búsqueda de la verdad, pero también como comprender lo actual. Y olvidarnos de ese presentismo propio del populismo, en donde se juzga todo a partir de los criterios de hoy. Y entonces acabamos sin entender el pasado y por supuesto sin entender el presente. Y por supuesto habrá que sostener una y otra vez las bondades de los valores democráticos. Es importante finalmente que decía decirle, no le demos cualidades al populismo que no la tiene. A veces cuando hablamos de ideologías decimos, bueno, todos tienen sus verdades. Es que aquí no hay, a mí me parece que el populismo no tiene contenido.
y hay que entenderlo bien. Hay palabras engañosas, pero no hay, en realidad no tiene exactamente cualidades porque no le interesa ni siquiera tenerlas. Entonces nuestra definición sí tiene que ser clara contra el populismo, porque es muy fácil caer, porque como no es ni de izquierda ni de derecha, y porque todos nos podemos acomodar a la irresponsabilidad, es importante nuestra definición clara y que se identifique claramente quiénes colaboran o, y lo digo sin odio y sin violencia, pues quiénes colaboran o qué es lo que fortalece al populismo. Digamos, frente al populismo tiene que fortalecerse la libertad, la responsabilidad. Frente a estos distractores que son constantes, tenemos que enfrentarlo con agenda de lo importante, con propuestas de lo importante. Y yo quisiera terminar, porque veo que el tiempo, el tiempo me apremia, que uno de los desafíos es el organizarnos. Afortunadamente esta parte tecnológica, que puede también ser una oportunidad, como decía Pablo Mieres, pero sin duda alguna, uno de los grandes desafíos es en estos tiempos de tecnología, de rapidez, de inmediatez, ya hasta de populismo, tenemos que fortalecer nuestras organizaciones o crearlas. Dice Robert Michels que la organización es el arma de los débiles frente al poder de los más fuertes. Y este tipo de congresos, esta manera de darnos la mano, de reflexionar, es también uno de los grandes desafíos que tendremos en adelante. Termino con lo que Jorge Maldonado nos recordó respecto de este encuentro. Decía que este encuentro tiene nombre propio, que es Osvaldo Payá. Gran hombre cristiano y consecuente, le dijo el propio Jorge Maldonado. Y recordé cuando lo decía, un relato que Rob Riemann hablaba de la nobleza de espíritu. En ese libro señalaba que León Ginsburg fue entregado por los fascistas italianos a los nazis, y desde el penal de Roma le escribió una carta a su esposa Natalia. Me acordé también por lo de Ofelia, porque las dos parejas tuvieron 3 hijos. Y que esa carta, que la hace desde el penal de Roma, después lo matan los alemanes, termina con las palabras sé valiente. Y es una alusión a la valentía socrática, a la valentía para la sabiduría, a la valentía para distinguir siempre el bien del mal, a la valentía para mantenernos fieles en la búsqueda de la verdad. Ser valiente es nuestro gran desafío para estos nuevos tiempos, como lo fue Osvaldo Payá, como lo es Ofelia, como lo fueron quienes lo acompañaron. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, Margarita, de verdad te agradecemos muchísimo tu presentación, creo muy completa, pero además muy decidora de lo que son los populismos actuales y quiero más bien destacar algunos elementos que creo que podemos resaltar de la presentación. En primer lugar, cuando tú hablas de esta diferencia o más bien los conceptos de democracia y populismo y cómo afirmar cada uno de ellos y en qué consiste cada uno de ellos. Pero a mí me llamó la atención esto de las técnicas para acceder al populismo y estas 3, y yo me quedaría en que quizás para nosotros, dentro de las 3, el dejar de lado la ética creo que puede ser un elemento tan complejo hoy día, a propósito también de lo que tú mismo decías de por qué llegan los populismos, y obviamente hay falencias en la democracia, etcétera, y se confunden de repente elementos, y también la ética ha dejado de estar a veces presente también en las democracias y en los mecanismos democráticos, y por lo tanto también creo que se confunden muchas cosas y terminan las personas, como tú dices, el pueblo, como entendiendo que son olvidados, que dicen, bueno, ¿para qué? ¿De qué me sirve la democracia? ¿Por qué una o la otra no? Y por otro lado, creo que de las afirmaciones que tú hiciste, que hiciste 5 afirmaciones, yo más bien pensando en los jóvenes, en aquellos que de repente quizás
pueden ser un poco más sensibles a los populismos, porque a propósito de lo que hablabas, que no hablemos del pasado, sino que más bien no existe un pasado, no existe una historia. A mí me preocupa el que no les interesa el futuro, porque finalmente enfrentar el presente siempre desde una mirada más bien, yo diría, muy práctica, pero a veces muy de manera poco trascendente, ¿ah? De mirar las cosas de manera poco trascendente, sino que más bien de lo que está pasando hoy, de lo que ocurre hoy, y sin importar mucho el futuro. Y yo creo que hoy día los jóvenes son grandes pensadores del futuro también, o sea, porque es su lugar, es donde ellos van a vivir, donde van a vivir sus hijos, y por lo tanto creo que ahí también es un elemento importante de destacar y quizás de resaltar también en los debates, en los diálogos, cuando uno quiere de alguna manera confrontar, porque yo siento que también la tarea de la política es confrontar a los populismos. Y confrontarlos significa confrontarlos con ideas, con debates, etcétera, como tú lo has planteado. Y por eso también, cuando hablabas de las causas, en la reflexión acerca de las causas del populismo, creo que el tema del vacío de las ideas, de la reflexión, el que dejamos de reflexionar, dejamos de discutir, de debatir, es un elemento fundamental. Hoy día estamos viendo muchas conversaciones en el ámbito político que son poco de debate, mucho de recriminación, más bien de enfrentamiento. ¿Para qué decir? Las redes sociales se han transformado en una verdadera campo de batalla, donde no hay ninguna posibilidad de diálogo, de enfrentamiento permanente, que no es confrontación de ideas, sino que más bien de funas, que se han transformado también hoy día en la política como algo bastante común y frecuente, a propósito de algunos populistas que hacen y que en el fondo utilizan estas redes para aquello. Y por lo tanto el dejar de reflexionar y discutir, y para nosotros, quienes pertenecemos también a lugares que promovemos la reflexión, no solo la acción, yo como alcaldesa, pero también desde SEGADE, los organismos que tú hablabas también, de fortalecer aquellos organismos que llaman al debate, a la reflexión, al pensamiento, digamos, como algo que para nosotros es fundamental. Y creo que hay algo que tú dijiste que hace mucho sentido, que nos tiene que hacer mucho sentido a quienes nos dedicamos a la política de manera activa, y es que los populismos se instalan desde la democracia, o sea, utiliza sus propios instrumentos, y tú lo decías, como no se instalan desde otro lado, no es, y por lo tanto, bueno, tenemos que cuidar nuestra democracia, porque en la práctica no podemos dejar, la democracia es tan democrática que hace y acepta, digamos, por decirlo así, que haya personas que planteando, como tú lo señalas, un populismo más bien de una mirada distinta, finalmente termina instalándose por los mismos métodos, y yo creo que en ese sentido tenemos que tener no solo cuidado, sino que también cómo hacemos de nuestra democracia, cómo fortalecemos nuestra democracia desde el ámbito de la participación, la legitimidad, obviamente el hacer, porque tú decías, los pueblos insatisfechos. Bueno, tenemos que satisfacer las necesidades de hoy, modernizar la política, modernizar la democracia también. Creo que es un tremendo desafío. La democracia no puede ser la misma que vivimos en los años 80, 90. Esta es otra democracia que es más inmediata, y la democracia tiene que adaptarse a esos nuevos desafíos, si no la gente termina valorándola poco, porque en el fondo dice, ¿para qué me sirve? ¿Qué importa si es democracia u otro método? Entonces, y ahí obviamente se meten los populismos, y por lo tanto creo que lo que tú señalaste ahí es fundamental para quienes hoy día nos dedicamos a la política activa, todos, hombres y mujeres, que estamos en el territorio, y para qué decir aquellos que estamos hoy día en como dicen acá, la primera línea del trabajo más bien directo con la comunidad. Y por último, destacando los desafíos que tú planteas, yo creo que eh, tú nombraste cuatro conceptos más, pero quiero destacar el de dignidad, libertad, democracia, diálogo, como conceptos fundamentales que tenemos que fortalecer, y yo solo me atrevería, de manera un poco insolente, pero agregar un concepto más, que es el de corresponsabilidad. Hay una necesidad de compromiso de las personas, es un mundo cada vez más individualista, y por lo tanto creo que hay que agregar el concepto que viene del otro lado, porque no podemos fortalecer las democracias, el diálogo, el debate, si no tenemos ciudadanos comprometidos con su
con su barrio, con su espacio, con su entorno, con su familia, la violencia de género u otra. Entonces, yo creo que tenemos en el fondo que agregar ese concepto, creo yo, a los que más tú has señalado. Yo creo que esos son los puntos que me gustaría destacar de tu presentación, y agradecerte muchísimo porque muy inspiradores, y yo creo que nos van a alimentar mucho para el debate también de lo que viene mañana y cómo poder aportar en este seminario. Osvaldo Payá, que nos llama justamente a la reflexión y al debate, que es lo que busca este espacio, justamente de poder tener y dedicarle un tiempo, de detenernos un poco en la política contingente y dedicarle espacio al diálogo y al debate. Así que muchas gracias, Margarita, y por supuesto que te vaya muy bien. Acá desde Chile te mandamos un saludo enorme y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, alcaldesa, gracias, Carolina. La verdad es que la responsabilidad, por supuesto, de hecho, mi asociación es Libertad y Responsabilidad Democrática. Con eso sí quería iniciarlo, y gracias por señalar lo que lo tengo que resaltar más, porque sí, es precisamente la corresponsabilidad, lo que decía con el que inicié, es en favor de la comunidad para mejor servirla. Y cuando hablamos de corresponsabilidad, pues metemos inmediatamente la palabra servicio, que es la definición clara de la acción política. Muchas gracias, Carolina, Gracias. y felicidades por ser alcaldesa. Gracias. Gracias, Carolina, por la presentación. Y Margarita, no me resisto a decir lo siguiente. Tú hablas del populismo con una tranquilidad intelectual, con una rigurosidad académica que llama mucho la atención, porque tú eres víctima de un populismo muy duro. Y cuando tú haces el llamado a la valentía, no lo estás diciendo tampoco como un ejemplo para los demás o como una frase cliché. Lo estás diciendo porque tú has tenido que enfrentar con valentía la situación que estás viviendo en México, que es muy dura, y creo que todos los que estamos aquí lo sabemos muy bien. Te entregamos nuestro cariño, te entregamos todo nuestro respaldo, y quiero que sepas que estamos siempre contigo.